Yusin es un joven apuesto con muchísima energía, por eso se la pasa divirtiendo con las mujeres. Una de ellas le advierte que tenga cuidado o podría ser castigado. Eso hizo que Hong pensara en sus pesadillas, ya que cada noche sueña que un hombre con cola y piel de serpiente le huquea a la fuerza y Hong parece disfrutarlo. En el momento más intenso es cuando siempre se despierta de su pesadilla. Todo eso hace que se vea como un zombie agotado todo el tiempo. Cuanto más intentaba huir de lo que le estaba pasando, más intensas se ponían las pesadillas al punto de sentirlo todo el tiempo. Al contárselo a una de sus amigas de ya saben qué índole, ella le recomienda que tenga cuidado. Como hija de una chamana, cree que posiblemente Hong esté poseído por un fantasma, y las serpientes negras son símbolos de pesadilla, por tanto debe tener cuidado. Pese a esa advertencia, Hong no cree en fantasías como estas y por eso prefiere ignorar la advertencia. No obstante, sus creencias cambian cuando estaba cruzando por la carretera y aparece un enorme camión a punto de atropellarle. Sin embargo, un apuesto, pálido y misterioso hombre le salva la vida, aliviando así al asustado Hong, pero su rostro se pone peor cuando ese extraño le dice que hay algo en su espalda, y ese algo es un incubo, que posiblemente le lleve a otro barrio como lo siga teniendo en la espalda. Al principio el rostro de Hong palidece sin poder creer lo que oye, pero luego toma a Yeon, que es así como se llama este hombre misterioso, como un charlatán. Cree que es una nueva secta y no le cree. Como es casi imposible convencer a alguien por algo como eso así de fácil, le entrega su tarjeta. Le recomienda que le busque si nota algo raro, por ejemplo, si tiene alguna marca y finalmente se retira. Más tarde, Hong decide ir a la uni, aunque no tiene energía para nada, y no saca de su cabeza lo que le dijo Yeon. En el momento que estaba pensando en ello, uno de sus amigos le asusta más de lo que ya estaba. Le regaña por el susto que le dio, pues él vio cómo Hong cruzaba por la carretera pese a que el semáforo estaba en rojo, y se alegraba de que Hong lo haya esquivado, cosa realmente extraña, ya que fue Yeon quien hizo que Hong lo esquivara, no el mismo Hong. ¿Por qué habrá dicho eso? Hong le resta importancia y al final va a la biblioteca para intentar estudiar un poco. Al menos esa era su intención. Pero de tanto pensar en las cosas que le había ocurrido últimamente, no era capaz de centrarse en sus estudios. Por eso decide detenerse por ahora e ir a descansar. Sin embargo, ese incubo aparece en el momento más inoportuno y comienza a provocarle, haciendo que Hong reaccione por la estimulación y no pueda detenerle, ya que su cuerpo no le hace caso. Ese incubo sigue insistiendo al punto de que Hong no puede estar en silencio y se siente aún más nervioso. Le preocupa que en plena biblioteca le pillen en una situación tan embarazosa como este. Cuando estaba a punto de acabar, de repente despierta con la ayuda de una chica que estaba estudiando en la biblioteca también. Ella le despertó al notar que tenía una pesadilla. O sea que todo lo que le estaba pasando a Hong en realidad era una pesadilla y no la realidad. Él agradece y finalmente va al baño a acabar lo que la serpiente no pudo. Después de terminar, se acuerda de las palabras de Yeon, y es que si nota algo extraño como una marca, que le busque. Y así fue. Una marca apareció en su cuerpo, una mordedura de esa serpiente. Ahora que Hong tiene esa marca, ya no puede hacer oídos sordos, por lo que decide contactar con Yeon para que le ayude con este ser que no para de atormentarle. Llega el día en el que Hong decide hacerle una visita a Yeon y su aspecto físico está peor que antes. Se le ve pálido
y no está seguro de si podrá diferenciar la realidad de las pesadillas, pues siente que pierde cada día más la cordura. Al cabo de un rato llega al hogar de Yeon, que resulta estar en un sitio apartado y que encima da muy mal rollo. La casa no está nada mal en realidad, parece la casa de un rico y se ve tranquila. En un principio, Jon le dice que necesita su ayuda tal y como se la ofreció hace unos días, pero antes, Yeon le explica un poco lo que le está sucediendo y le habla del karma de vidas pasadas. Su karma se ha ido acumulando hasta llevarle al presente, o sea, su vida actual. Todo porque en su vida pasada fue un Casanova o Don Juan. Eso hace que Jon se enfade con él y le trate de charlatán por decirle esas cosas. Yeon intenta tranquilizarle, haciéndole entender que está hablando de su vida pasada y no la actual. Eso hace que Jon se tranquilice un poco y le habla de todo lo que le ha ocurrido hasta ahora, como las pesadillas y su avance. Y termina contándole lo que le pasará si no hace nada para remediarlo, y es que terminará perdiendo la vida. Por eso debe tratarse cuanto antes, a no ser que quiera ser devorado por la serpiente. Yeon usa sus habilidades y ayuda a Jon para que se sienta mejor, alejándole de ese incubo. Y promete protegerle y hacer que por fin pueda dormir en paz. Por ahora, Jon se quedará a vivir en la casa de Yeon como mínimo un mes y como máximo unos 2 o 3 meses, ya que ese ser que va tras Jon es muy peligroso, por lo que no es fácil deshacerse de él. Por un lado, Jon está aliviado, pero no está seguro si lo que está haciendo es lo mejor o si podrá salir de esta pesadilla. Obviamente todo lo que hace Yeon por Jon no es gratis, así que hay una condición para ayudarle. Y es que después de terminar con el ritual, quiere que le conceda algo. Como es algo que puede conseguir Jon, él acepta el trato para luego iniciar con el ritual. Al principio, Jon queda sorprendido porque el ritual consiste en hacer el sin respeto, cosa que no esperaba Jon. Pese a eso, al final cede. Está tan cansado que ni energía tiene para discutir o quejarse. Lo único que desea es poder dormir en paz. Esa noche, por primera vez en su vida real y no en la pesadilla, Jon es ukeado hasta que el exorcismo llega a su fin. Al día siguiente, Jon se despierta mejor de lo que pensaba, ya que no tuvo ninguna pesadilla y pudo dormir bien por primera vez en mucho tiempo. Pudo desayunar con Yeon para finalmente volver a su casa. Aunque Jon vive cómodamente en la casa de Yeon, no se siente cómodo el usar ropa que no es suya, por eso prefiere ir a por sus cosas. Como Yeon está preocupado por él, decide acompañarle. Más tarde llega a su casa y se siente un poco extraño. Sentía que hacía una eternidad que no estaba en su casa. Después de recoger todo lo necesario, decide volver ya que Yeon le está esperando fuera, pero en el camino se topa con una de sus amigas de ya saben qué índole, la que dijo ser hija de una chamán. Le pregunta por su salud debido a que le ve más pálido que antes. No obstante, Yeon termina interviniendo en la conversación y al final hace que termine la charla de manera abrupta y ambos finalmente vuelven juntos al coche. Yeon le recomienda a Jon que mejor no hable de sus pesadillas o de él a nadie, que él mismo se encargará de absolutamente todo, lo que significa que el secretismo forma parte del ritual. Jon no entiende a Yeon. No logra entender por qué hace todo esto por él. ¿Qué quiere de él? Mientras estaba pensando en todo eso, Yeon le acaricia como si fuera un niño, haciendo que Jon se sonroje y se ponga nervioso, lo que hace gracia a Yeon, ya que Jon es capaz de expresar sus emociones solo con ver su rostro, y de alguna manera eso le agrada. Por la forma en cómo se expresa Yeon, Jon le pregunta si es que él es de la dinastía Joseon y hasta le pregunta por su edad, pero luego se arrepiente y dice no querer saber, quizás no le vaya a gustar.
De alguna manera, Jon siente que al lado de Yeon no es capaz de ocultar sus emociones, pese a que le suelen decir que tiene cara de póker. Parecía que con Yeon es imposible. Al llegar a la casa, lo primero que hacen es el sin respeto hasta la madrugada. Parecía que Yeon fuera una bestia insaciable. A la mañana siguiente, Jon se despierta abrazado a Yeon, lo que provoca que se sorprenda y grite. Parece que el espacio personal ya no existe en el vocabulario de Yeon, pues siempre está demasiado cerca de Jon. Esa mañana, Yeon le pregunta el desayuno de nuevo a Jon, aunque de nuevo Yeon no desayuna. Parecía como si nunca comiera nada. ¿Por qué será? Precisamente porque no come nada y solo se queda viendo a Jon, es que él se molesta con él y lo considera una falta de respeto, el que le mire fijamente mientras come. Por eso Yeon se retira y va a la piscina mientras deja que coma tranquilamente Jon. Más tarde, Jon va a la piscina e invita a Yeon a que pruebe algo de cigarrillo, pero Yeon le recomienda que no lo haga mientras esté en su casa. Así que durante un tiempo Jon estará limpio sin esta sustancia. Desde que Jon empezó el ritual se ha estado sintiendo mejor, ya no tiene pesadillas y puede dormir en paz. Al principio Jon pensaba que Yeon era un charlatán, pero ahora que nota los resultados, siente que fue buena idea el seguir a esta extraña persona. Él estaba relajado en la casa de Yeon. Pese a que era verano, el aire del bosque era refrescante y de alguna manera le resultaba familiar, como si ya hubiera estado en ese sitio alguna vez. ¿Será que en realidad Jon ya estuvo en ese bosque en su vida pasada? Quizás esa revelación haya sido un detonante, ya que Yeon quiso hacer el ritual sabroso. Después de esas horas de suculencia, se toman un descanso para hablar un poco de los espíritus, empezando con la razón por la que Jon decidió tatuarse una serpiente. Todo es por la atracción. Por alguna extraña razón la serpiente le atraía nada más. Yeon le habla un poco de los fantasmas, y es que en un principio son seres puros, hasta que se ven envueltos en cosas mundanas. Y lo mundano está corrompido, por lo que es inevitable que los fantasmas se corrompan al verse envueltos en algo así. Pero el que más destacaba de todos los fantasmas es el fantasma de la serpiente. Cuando Jon estaba durmiendo, por primera vez en mucho tiempo, sueña. Pero no es un sueño cualquiera, sino uno extraño, mucho más extraño que el de la serpiente. Soñaba que estaba en un bosque que le resulta familiar, pero no sabe de dónde lo conoce. Lo más sorprendente es que aparece un hombre cerca del arroyo, vestido de una manera un tanto peculiar, y al igual que el bosque le resulta familiar, ese señor también. No obstante, se levanta de su sueño sin haber podido ver la cara de ese hombre o tan siquiera recordarle. Desde que empezó a vivir con Yeon, han pasado un mes, y la cantidad de veces que le buquea a Yeon ha reducido drásticamente. De alguna manera, Jon se sentía frustrado por ello, al mismo tiempo confundido. No entiende cómo es que puede extrañar que le buqueen siendo él un hombre que ama a las mujeres. Más tarde, pasea por el bosque y se da cuenta que el bosque es parecido al de su sueño. También se da cuenta que debía haber un arroyo en el lugar, pero ya no está. De repente Yeon aparece y le explica que hace 100 años sí había agua, pero que se ha secado. Y termina preguntándole a Jon, ¿qué le parece el lugar? Jon responde algo sorprendente, y es que dice que extrañó el lugar, como si ya hubiera estado antes ahí. Al darse cuenta de lo que dijo, queda asombrado, porque no entiende por qué dijo eso. Eso hace que Yeon se sienta aliviado, como se esperara de eso desde hace mucho tiempo. Le cuenta a Jon lo que significa para él este bosque. Y es que le sellaron en ese bosque bajo el nombre de amo y Dios de este bosque. Por eso no puede salir de él a voluntad.
De nuevo, Hong no entiende de qué está hablando Yeon. Desde que Hong ya no es ukeado por Yeon, se siente más aburrido que antes. Así que le pide a Yeon que le deje ir de copas por el cumpleaños de uno de sus amigos. Yeon acepta a cambio de que use su juguetito cuando esté en la fiesta. De lo contrario, no le dejará ir. Hay una razón por la que Yeon presiona a Hong para que vaya con el juguete. Y es que aún no han terminado el ritual. Por tanto, no deben bajar la guardia. De lo contrario, todos sus esfuerzos irán al carete. Él se pone a hablar con sus amigos después de mucho tiempo y le felicitan por su aspecto físico. Antes estaba tan pálido que parecía un zombie, pero ahora le notaban mejor que antes. Incluso uno de sus amigos le cuenta lo asustado que estaba cuando por poco un coche le atropella, pero afortunadamente pudo esquivar el coche. Sin embargo, Hong no entiende de qué está hablando y le dice que recibió ayuda y no fue él quien esquivó el coche. Su amigo está algo confundido ya que no había nadie más que Hong. ¿Entonces será que Hong se confundió o fue su amigo el confundido? ¿Será que en realidad Yeon es un fantasma? Luego de la velada, Hong decide salir y se pone a pensar de manera inconsciente en Yeon. Aunque no quiera, no puede parar de pensar en él. En medio de tumultos de emociones, aparece una bella y misteriosa joven, quien le invita a Hong a hacer el sin respeto. Obviamente Hong no rechazará tremenda oferta. Por fin podrá ukear y no ser él el ukeado. Al menos esa era su intención. Pero el juguete reacciona impidiendo que hiciera lo que pensaba hacer. Hong no sabía qué hacer. Nunca pensó que el juguete reaccionaría de esa manera y terminaría arruinando sus planes. Poco tiempo después llega Yeon y le regaña un poco por no haber hecho caso a su advertencia. Por dejarse llevar es que ese ser volvió y entre los dos provocan al pobre Hong. Hong no paraba de llorar porque no le gustaba esa serpiente y deseaba que se alejara de él. Por eso le suplica a Yeon que hagan el ritual para que así la serpiente le deje en paz. Cuando llegan a la casa, Yeon le da como cajón que no cierra hasta que esos ojos aparecen, lo que significa que no parará hasta quizás romperse, y posiblemente necesite una silla de ruedas. Después de acabar, Hong se desmaya y vuelve a soñar algo del pasado, o quizás solo sea un recuerdo. En él aparece Yeon vestido de una forma anticuada, pero de nuevo Hong se despierta y no recuerda del todo lo que soñó. Sin darse cuenta, Hong se acostumbró a la temperatura fría de Yeon. A la mañana siguiente, Hong le cuenta a Yeon sobre lo que soñó, ya que es un lugar que le resulta familiar y que soñó con un hombre que parece ser el mismo que le atormenta en sus sueños, pero de alguna manera es cálido. Era como un sueño nostálgico. Yeon le habla que quizás se tratase de un recuerdo de su vida pasada, aunque Hong no crea en eso. Como a Hong le resulta extraño todo esto, le pregunta a Yeon si es que en su vida pasada fueron amantes. Al principio Yeon se burla de él preguntándole si le gusta, pero de nuevo se lo pregunta, ya en serio. Hong no puede evitar ocultar sus emociones y le confiesa que sí le gusta. Conseguido el objetivo, Yeon termina la relación, o más bien el trato que hay entre ambos. Como habían quedado que en 1 o 2 meses iban a terminar todo, si es que el ritual era un éxito, decide que es momento de ponerle fin, pero a cambio quiere que Hong le pague lo que le debe. Y es que le pide que sean pareja y no lo que eran antes. Felizmente Hong acepta la propuesta sin imaginar que cayó en la trampa de la serpiente, ya que fue Hong quien encerró a Yeon en ese bosque y durante años él esperó por este momento, por lo que es momento de que Hong pague por ello. ¿Será que en realidad Yeon fue el que provocó todas esas pesadillas en Hong desde el inicio, solo para atraerle? Si quieren saber la respuesta, os invito a que os leáis el manhwa, y hace poco se empezó a publicar
la segunda parte de esta historia. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme abajo un me gusta. También os podéis suscribir para que así os lleguen notificaciones de cuando yo suba contenido a mi canal. Y también déjenme saber abajo en los comentarios qué les parece este manhwa extraño, si es que ya lo habéis leído. ¿Creéis que es terrorífica, extraña, sobrenatural? ¿O cómo creéis que es esta historia? Normalmente los espíritus suelen ser almas puras, pero la historia cambia cuando tienen conciencia. Debido a la conciencia se corrompen y se vuelven espíritus que vagan por el mundo. El más terrorífico de todos era el espíritu de la serpiente. Son espíritus que son capaces de entender a los humanos que tienen poderes espirituales. Es por eso que cuando Yusin era niño le contaron esa historia. También la razón por la que la gente del pueblo dejó ir a cierto bosque. El motivo es el espíritu de la serpiente, ya que en ese bosque encontraron una enorme serpiente. Por lo grande que era, dedujeron que se trataba de un espíritu. Así que dejaron de ir a dicho bosque. Y por último, pero no menos importante, que se encontraba con algún espíritu que no huyese. A lo mejor había una buena razón de ello. Y así pasaron varios años hasta que Yusin se convirtió en un hombre adulto. El pueblo en donde vive es muy extraño. No paran de fallecer mujeres jóvenes, ya van 10 chicas. Las que quedan son mujeres casadas o con hijos, algo realmente preocupante, sobre todo para ciertos hombres, entre ellos el alcalde, que mira de una manera extraña a Yusin, mientras dice que puede servir como recipiente aunque se trate de un hombre. Es como si diera a entender que cualquier agujero sirve. ¿De qué se tratará ese recipiente? Más tarde, el alcalde se queda a solas con los padres de Yusin para hablar de algo que no debe escuchar, por lo que termina aburrido. En ese momento aparece una serpiente negra que le lleva a un lugar tranquilo y hermoso que nunca había visto Yusin. Él, al darse cuenta que la serpiente le entiende, se da cuenta que se trata de un espíritu. Solo eso explicaría que le entendiese. Como había oído que los espíritus tienden a ser grandes, se sorprende que sea tan pequeña y se lo dice, sin imaginar que la serpiente lo terminaría escuchando y se transforma en su forma humana sorprendentemente. Yusin se presenta y le pregunta por su nombre, pero la serpiente no tiene nombre. Así que Yusin se compromete a darle un nombre. Por tanto, deben verse a la misma hora al día siguiente. Más tarde, al llegar a su casa, encuentra a sus padres con mala cara, sobre todo su madre. Pero no le explican nada, solo que tendrán que compartir su trigo. Sin embargo, ese no es motivo suficiente para poner esa cara. Al final no le dicen nada, solo piensa en el nuevo nombre de la serpiente, sin imaginar lo que el alcalde tiene preparado para él. En plena madrugada, los aldeanos junto con el alcalde llevan a la fuerza a Yusin y le confiesan todo. La razón por la que las jovencitas del pueblo han estado perdiendo la vida es porque las usaron como recipiente, pero no aguantaron. Traducción: que las forzaban entre todos a hacer el sin respeto. Como consecuencia de ese constante episodio, perdieron la vida. Por eso las cosechas fueron un fracaso. Sin embargo, las cosas pueden cambiar con un nuevo y fuerte recipiente, o sea, él. El pobre ingenuo se quejaba diciendo que sus padres no van a permitir algo así. Lástima que en realidad no fueran sus padres de verdad, ya que le encontraron y le criaron como su hijo. Como ellos huían de piratas japoneses, acabaron en ese pueblo y al parecer el pago por quedarse es Yusin. Esa noche Yusin supo por primera vez lo que era ser ukeado y de la peor manera. No se pudo resistir y soportó hasta que amaneció. Ya que le había prometido a la serpiente que le daría un nombre al día siguiente, va al lugar acordado, pero la serpiente se enfada al ver las marcas que tiene en su cuerpo. Yusin, en vez de decir lo que le hicieron, finge que no pasó nada y solo se divirtió anoche. Al final la serpiente se enfada y se va sin oír su nuevo nombre. Desde que forzaron a Yusin empezó a ver cosas que antes no veía,
como por ejemplo que todos los aldeanos sabían de la costumbre de los recipientes, pues le tratan de una manera diferente. Ahora que Yusi no tiene a nadie más, incluso perdió la amistad que pudo haber tenido con la serpiente, lo único que le quedaba era ser el recipiente de esos viejos. De todos modos, no podía huir por tanta vigilancia, y así pasó el tiempo. Yusi se había acostumbrado al trato que le daban los aldeanos y no se veía con fuerza para seguir. Mientras él sufría en silencio, los aldeanos disfrutaban de la cosecha y las festividades. Según ellos, valió la pena ese recipiente, pues tuvieron buena cosecha, él es obediente y no tendrán que eliminar a los críos que podían tener al ser un hombre. O sea que un hombre no puede tener hijos, por tanto, perfecto para ellos. Sobre todo, le ha cogido el gusto, nunca mejor dicho. El único consuelo que le quedaba a Yusin era ponerle un nombre a la serpiente, solo que no sabía si la serpiente se acordaba de él ya que pasó mucho tiempo. Afortunadamente para él, se acuerda de él pese al tiempo que pasó. La serpiente le pregunta de él por qué está llorando, pero Yusin no entiende la pregunta, ya que no está llorando. La serpiente se refiere a su alma, que es la que está llorando. Le estuvo esperando todo este tiempo. Por un lado, Yusin se siente aliviado, pero por otro lado triste. Aprovecha para enseñarle su nombre a la serpiente. Su nuevo nombre es Yeom-Yu-Heo. Normalmente a la serpiente no le suele importar ese tipo de cosas, por lo mucho que ha vivido. Esa es la primera vez que un nombre le llama la atención. Quizás sea porque el nombre es especial o quien se la dio le agrada ese nombre. Yusin se lo quiso decir el día que se conocieron, pero no pudo. Yeon le abraza emocionado por su nombre y le cura las heridas que tiene Yusin en la muñeca. Yeon le pregunta a Yusin si es eso lo que quiere. Él lo rechaza, no quiere ser tratado como objeto, y le termina contando a Yeon todo lo que le hicieron pasar. La tensión crece entre ambos y se emocionan. Justo cuando iban a hacer el sin respeto, Yusin se acuerda de cómo esos aldeanos le han estado tratando, y ahora por su culpa se siente sucio y poca cosa. No quiere que le abandonen, sobre todo él. Es lo único que le queda y no quiere que le olvide. Han destruido su autoestima y aún jura que nunca le olvidará, incluso si él lo hace. Por primera vez Yusin disfrutó de hacer el sin respeto con alguien. Mientras él disfrutaba, los aldeanos se enteran que ha huido y entran en pánico. Como le habían dejado sin ropa y exhausto, pensaron que no podría huir. Más tarde, Yusin se da cuenta que los aldeanos se han dado cuenta que no está, por lo que decide volver. Yeon no entiende por qué vuelve, después de cómo le trataron. Yusin no tiene a dónde ir, solo le queda a esa aldea, aunque también se queda por Yeon, es su único consuelo. Sin embargo, cuando Yusin aparece frente a los aldeanos, lo hace saliendo del bosque maldito. Por tanto, ya no le sirve como recipiente por haberse metido en ese bosque. Ahora está contaminado, por tanto hay que eliminarlo. Yusin pide clemencia, pero no le hacen caso y le lastiman, para así mandarle a otro barrio con sus padres. Resulta que no huyeron como le hicieron creer, sino que se deshicieron de ellos, como harán con él. Yeon, al ver lo que le hicieron a su amado, se enfada y elimina a todos con furia. Se arrepentía de no haberse acercado a los humanos y ahora su amado perdió la vida. Jura que le esperará hasta que reencarne, aunque tenga que esperar cientos o miles de años. Debido a sus actos, fue forzado a vivir en ese bosque sin posibilidad de salir hasta que sea liberado. Y eso explica todo lo que pasará en el futuro, es decir, en el siglo XXI. Ahora entendéis la relación que hay entre los dos protagonistas. Y este es el final de esta historia.